of revival. los principios y las condiciones del avivamiento. So let's ask God to bless us. Así que vamos a pedirle a Dios que nos bendiga. Gracias, Jesús. Father, anoint us here tonight Padre, úngenos esta noche and help us one more time y ayúdenos una vez más as we bring forth the word of a God. medida que traemos la palabra de Dios. This great truth of our being accepted in you, Con esta gran verdad de ser aceptos en of ti, being sanctified in you. de ser santificados en ti. Now let us boldly take a hold of this message, Ahora que tomemos libertad en este mensaje, Señor, because through us porque a través de you're nosotros going to produce your purpose. tú vas a producir tu propósito. Anoint us to speak and to hear. Úngenos para hablar y para We oír. bind every hindrance Atamos todo impedimento in the name of Jesus. en el nombre de Jesús. You may be seated. Pueden sentarse. We're reading in Matthew chapter 10, Leemos Mateo capítulo 10, verses 16 versículo 16 through 40. hasta el 40. He aquí, Listen very closely. escuchen bien, hermanos. We have a lot of scripture here. Tenemos mucha escritura para leer acá. Mateo 10 del 16 al 40. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos de los hombres serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. El que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Hallelujah. Aleluya. The reading of the Word of God. La lectura de la palabra de Dios. Now, in this lesson tonight, En esta lección esta noche, I want to put revival in the same category of a mass movement. yo quiero poner al avivamiento en la misma categoría que un movimiento masivo. The mass movements of the world, communism, fascism. Los movimientos masivos del mundo, el comunismo, el fascismo. Revival is indeed a mass movement. Y de hecho el avivamiento también es parte de un movimiento masivo. It is a vehicle of change. Es un vehículo de cambio. Now, when we begin to consider this, Ahora bien, cuando comenzamos a considerar no esto, matter how vital we think the role of leadership in the rise of a mass movement, no importa cuán vital es el papel de liderazgo en un movimiento masivo, there is no doubt that the leader cannot create the conditions no hay duda que el líder no puede crear las condiciones which make the movement possible que hagan el movimiento posible out of void. del vacío. He just can't do that. Él simplemente no puede hacer esto. He himself must first
he must first have a personal encounter with God, Él primeramente tiene que tener un encuentro personal con Dios that he may enter into the dissatisfaction of God. para que pueda entrar a la insatisfacción de Dios. Because all mass movements Porque todos los movimientos are masivos born out of dissatisfaction. nacen de la insatisfacción. And when God looks at the church as it is Y today, cuando Dios ve la iglesia como es ahora, as our brother and I talked last evening for a few minutes, como mi hermano y yo hablamos anoche, we know God is dissatisfied with that. nosotros sabemos que Dios está insatisfecho con esto. And for a revival to come through us, Y para que un avivamiento venga a través de we nosotros, must have an encounter with God nosotros tenemos que tener un encuentro con Dios, so that we enter into that dissatisfaction with God. de tal forma que nosotros también podremos entrar en esta insatisfacción con Dios. The man, the leader, cannot conjure the movement out of nothing. El hombre, el líder, no puede crear el movimiento de la nada. Through the preaching of the Word of God, A través de la predicación de la palabra de you Dios, must bring the people into where you are. tú tienes que traer a la gente a donde tú estás, They feel the dissatisfied heart of God. para que ellos también puedan sentir el corazón insatisfecho de Dios. There has to be an eagerness to follow and to obey. Tiene que haber una inquietud de seguir y obedecer. Now, for this to be, there has to be this intense satisfaction Y para que esto suceda, tiene que haber esta intensa insatisfacción with things as they are. en cuanto a las cosas como están ahora. I can tell you, I've entered into that. Yo les digo, yo también he entrado en esto. I've saw what God sees. Yo he visto lo que Dios ve. And in the school, especially in these night services, Y en la escuela, especialmente en estos servicios de la noche, I want to bring you to that place. yo quiero traerlos a ustedes a este lugar. Where as a man of God, a woman of God, Ya sea hombre de Dios o mujer de you Dios, also feel that intense satisfaction para que tú también sientas esa insatisfacción that intensa God has with things as they are. que Dios tiene en cuanto a las cosas como están. When conditions are not right, Cuando las condiciones no están bien, the potential leader, no matter how gifted and holy, el líder potencial, no importa cuán bien dotado y cuán santo sea, his cause will remain without a following. su causa va a seguir sin ningún seguidor. The Word of God says, La palabra de Dios dice the children of darkness are wiser than the children of light in their generation. que los hijos de tinieblas son más sabios que los hijos de luz en su generación. Now, their generation means a particular time in history. Ahora bien, su generación significa un tiempo particular en la historia. This is our time. Este es nuestro tiempo. This is your generation. Esta es tu So generación. this is our time. Así que este es nuestro tiempo. And God said, they, the children of darkness, Y Dios dice, aquellos, esos hijos de are tinieblas, quicker to know when the conditions are right than we are. saben más rápido reconocer cuando las condiciones son apropiadas. When those conditions are right, Cuando esas condiciones son apropiadas, when that intense satisfaction is there, cuando esa intensa insatisfacción está ahí, then that movement can find a following. entonces ese movimiento puede encontrar seguidores. The First World War and its aftermath La Primera Guerra Mundial readied the ground for communism, fascism, and Nazism. alistó la tierra para el comunismo, el fascismo y el Now, nazismo. had that war been averted, Ahora bien, si esa guerra hubiera sido evitada, had there not been no World War I, si no hubiera habido Primera Guerra Mundial, entonces Lenin, Mussolini, Mussolini, Hitler Hitler, their fate would not have been different than the brilliant plotters of the 18th century. entonces su destino no hubiera sido mayor que los grandes inventos del siglo XVIII, los grandes inventores, Or rather with the 19th centuries, o mejor dicho, de los del siglo XIX, who failed to bring about a full-scale movement. que fracasaron en traer y llevar a cabo un movimiento de mayor escala. They produced the French Revolution, Produjeron la Revolución Francesa, but failed to make it a full scale. pero fracasaron en hacerla de mayor Because escala, the conditions were not right. porque las condiciones no eran correctas. The European masses, Las masas europeas, before that terrible thing of World War I, antes de esto terrible de la Primera Guerra Mundial, had not utterly despaired of the present, no había abandonado el presente. and therefore were not willing to sacrifice the present Entonces no deseaban sacrificar su presente for a new life and a new world.
por tener una nueva vida y un nuevo mundo. But World War I created those conditions, Pero la Primera Guerra Mundial creó esas and you condiciones. saw these mass movements rise Y ustedes pueden ver a estos movimientos masivos cómo se on levantan the back of a dissatisfied populace. detrás y apoyado en un pueblo insatisfecho. Now, the same conditions that bred Nazism and communism Ahora bien, las mismas condiciones que trajeron el nazismo y el comunismo are absolutely essential in a worldwide revival. son también esenciales para este avivamiento. In our first lessons En nuestras primeras lecciones of this subject of revival, de este tema del avivamiento, we saw that lawlessness in the world hemos visto que la anarquía en el and mundo deadness in the church y la muerte en la iglesia are real signs that revival is possible. son señales verdaderas que el avivamiento es posible. It's not the evil, the darkness, the disruptions that hinder revival. No es la maldad lo que interrumpe el avivamiento, It's the natural good, tranquility, peace, prosperity. sino la bondad natural, la prosperidad, la paz. People who don't want to change. Gente que no quiere un cambio, They're not willing to sacrifice these things. que no están dispuestos a sacrificar estas cosas. Whether we want to believe it or not, Ya sea que quisiéramos creer esto o it is no, God who always allows the conditions. es Dios el que siempre permite las condiciones. Read the Bible in secular history, Lee la Biblia y la historia secular and you will find y encontrarás that every spiritual revival que todo avivamiento espiritual came on the heels of a moral midnight. vino sobre las montañas de una medianoche moral. Why was and is this so? ¿Por qué es que es así? Because men never plunge into headlong undertakings of vast change, Porque los hombres nunca entran en un tomar de un cambio completo y radical. men never throw themselves totally into an effort of change Los hombres nunca se echan y se entregan completamente a un cambio radical, until they're intensely discontented with what they have. hasta que no estén completamente e intensamente descontentos con lo que tienen. God never sent Moses to deliver the people out of Egypt Dios nunca envió a Moisés para librar al pueblo de Egipto until the Israelite lost all hope of reform in Egypt. hasta que los israelitas no perdieron toda esperanza de reforma en Egipto. And God never allowed the revival to come through Luther Y Dios nunca permitió que el avivamiento venga a través de Lutero until all hope was lost in reforming the Roman system. hasta que toda esperanza fue perdida de reformar el sistema romano. Wesley did not want to leave the church, Wesley no quería dejar la iglesia, the Church of England, la iglesia de Inglaterra, and he never left it y nunca la dejó until he lost all hope of reforming it, hasta que no perdió toda esperanza de reformarla. Y entonces vino el avivamiento. until men reach the point spiritually Hasta que los hombres no lleguen al punto espiritualmente that nothing that has its roots in reason himself que nada que tenga sus raíces y razón en sí can mismo be of any eternal value. pueda ser de algún valor eterno, They're not ready for a true revival. no estarán listos para un verdadero avivamiento. Now, when revival begins to attract people who are interested in their own individual careers, Ahora bien, cuando el avivamiento empieza a atraer gente que está interesada en sus propias carreras individuales, it's a sign that it's lost its vigorous stage. es una señal que ha perdido su etapa vigorosa. In reading some of the writings of Hitler, Al leer una de las escrituras de one Hitler, of the things he said over and over, una de las cosas que él decía vez tras vez, that the only thing worse than not having enough help que lo único que era peor que no tener la ayuda is to suficiente have too much. es tener demasiada ayuda. At this point, it's no longer engaged in molding a new world, Y en este punto ya no está esto unido a formar un nuevo mundo, but the movement spends its energy in trying to preserve the present. sino que el movimiento empieza a gastar toda su energía en tratar de preservar el presente. It then ceases to be a movement and becomes an institution. Entonces cesa de ser un movimiento y viene a ser una institución. And the attraction to it now is different. Y la atracción hacia ella ahora es diferente. If any man will be my disciple, Si alguno va a ser mi discípulo, let him deny himself. niéguese a sí mismo. In these words, En estas palabras, Jesus set forth the only path Jesús estableció que el único camino that leads to the kingdom of God. que lleva al reino de Dios, He set the only path. ese era el único. The vigor of a revival, a spiritual awakening, El vigor de un avivamiento, de un despertar espiritual, stems from the propensity
from the propensity of saints proviene de la propensión de los santos for united action and self-sacrifice. de una acción unida y un sacrificio propio. The willingness for self-sacrifice La disposición de un sacrificio propio is brought about by our becoming a part of something se lleva a cabo cuando nosotros venimos a ser parte de algo that we perceive to be greater than ourselves. que nosotros nos damos cuenta y percibimos que es mayor que nosotros mismos. That's the only thing that will bring us to this place Esto es lo único que nos va a llevar a ese lugar to where we're actually willing to sacrifice ourselves. en el cual de verdad estemos dispuestos a sacrificarnos a nosotros mismos. Cuando yo To vengo believe a creer that the cause for which I stand que la causa por la cual yo estoy de pie is worth more than myself. vale más que yo mismo. Sister and I were talking about Elliot, who died in trying to reach the Indians of Ecuador. La hermana y yo estábamos hablando acerca de Elliot, un predicador que murió tratando de alcanzar a los indígenas de I believe it Ecuador. was in his diary that Mr. Elliot wrote, Y yo creo que fue en su diario que el señor Elliot escribió. "He is no fool. Él no era tonto, no es necio. He is no fool Él no es necio. who is willing to give what he can't keep El que está dispuesto a dar lo que no puede quedarse no es necio to receive that which he cannot lose." para poder recibir aquello que no puede perder. That may not be an exact quotation, Quizás esa no sea la acotación exacta, but Reverend Elliot was echoing what I'm telling you. pero el reverendo Elliot estaba afirmando lo que yo estoy He diciendo. well knew he might die when he went there. Él sabía muy bien que él podía morir cuando fue ahí, But Jim Elliot perceived pero Jim Elliot percibió that the cause to which he belonged que la causa a la cual él pertenecía was more important than his life. era mucho más importante que su propia It's vida. only at that point Y solo fue en ese punto are men willing to sacrifice themselves. que esos hombres pueden sacrificarse. This cause must become the center and circumference of our lives, Esta causa tiene que venir a ser el centro y la causa de nuestra vida, or we'll never move beyond ourselves. o nunca avanzaremos más de nosotros mismos. The only way that I know a thing is worth living for La única forma en la cual yo sé que algo vale la pena vivir is that I'm willing to die for it. es cuando yo sé que estoy dispuesto a morir por So eso. the cause for which we stand Entonces la causa por la cual estamos acá must be more important than our lives. tiene que ser más importante que nuestras vidas. The book of Acts revival will be repeated El avivamiento del libro de los Hechos va a ser repetido when you and I arrive at the point cuando tú y yo lleguemos al punto that we have no other purpose for living. en donde no tengamos otro propósito para vivir. As long as we have other interests, Mientras tengamos otros intereses, then we are going nowhere. entonces no iremos a ningún lugar. But when we come to the point Pero cuando nosotros venimos al we have punto no purpose, worth, or destiny en el cual no tenemos ningún propósito que vale la pena o destino, apart from Christ's collective body, afuera del cuerpo colectivo de Cristo, then revival is possible through us. entonces el avivamiento será posible a través de But until nosotros. God can find such a people, Pero hasta que Dios no encuentre un pueblo así, then that revival tarries and waits. entonces ese avivamiento esperará y se alejará. To a man or a woman utterly without a sense of belonging, A un hombre o una mujer sin ningún sentido de pertenencia, mere life in itself is all that matters. la vida misma en sí es todo lo que importa. To such a man, Para tal hombre, his own reality is an eternity of nothingness, su propia realidad es una eternidad de nada. and he clings to that with shameful despair. Y él se agarra de esto con una desesperación fuerte. Now the capacity Ahora bien, la capacidad of united action de una acción unida and self-sacrifice y el sacrificio propio always go together. siempre van juntas. They're one and the same. Son una y lo You mismo. cannot separate them. Tú no puedes separarlas. Now to school his disciples Ahora bien, para enseñar a sus in discípulos united action, en una acción unida, Jesus readied them for acts of self-denial. Jesús los alistó a ellos para actuar en la autonegación. Now we, as his spokesmen, Ahora bien, nosotros como sus people who portavoces, speak for him, gente que habla por él, to ready that church for such a thing, para alistar a la iglesia para tal cosa, we must ready them for acts of self-denial. debemos alistarlos a ellos para estos hechos de la To autonegación. build them plush playgrounds
construirles a ellos lugares de juego and make the church some kind of an athletic club y hacer de la iglesia un club atlético, is not how you produce a people of revival. no es como tú puedes producir un pueblo de avivamiento. They must be brought to a place of willing to sacrifice themselves. Ellos tienen que ser traídos al lugar en que estén dispuestos a sacrificarse a sí To mismos. do that, Y para hacerlo, we must bring them to a place of self-denial. debemos traerlos al lugar de la autonegación. Then Jesus knew that the man who practices self-crucifixion Jesús sabía que el hombre que practicaba la autonegación plows the land well. se ara bien el arado. He sinks his plow deep. Él profundiza bien su arado. He plows the land Él ara la tierra and he plows the swells which keep them apart from others. y ara también los desperdicios y las suciedades que la aparta. Thus he makes him assimilable. Y, They're able to all become one. y la hace entonces unible para que todas puedan ser unidas, todas puedan ser hechas una. Every unifying factor Todo factor is unificador therefore a promotion of self-sacrifice. es por lo tanto una promoción del autosacrificio. And self-sacrifice Y el autosacrificio is a promotion of unifying action. es una promoción de una acción unificada. Now, to prepare his followers Ahora bien, para preparar a sus seguidores for a willingness of martyrdom para a una disposición de ser that mártires, they would ultimately face, para que finalmente van a afrontar ellos, Jesus separated them from their individual selves, Jesús los separó a ellos de sus propios yos, sometime bringing division to families. en algún momento incluso trayendo división de familias. In such a case, the cause was to be first. En un caso así, la causa tenía que ser primero. He made it very plain Él lo hizo muy claro, that if it's your family in this cause, que está entre tu familia y esta causa, then it must be this cause. entonces tiene que ser la causa. He read to you 24 verses Hemos leído 24 versículos where Jesus described this movement. en donde Jesús describió este As a movimiento movement that's going to separate families. como un movimiento que iba a separar familias, Divide those. va a dividir. If mama don't go, you have to go. Si tu mamá no va, tú tienes que ir. This is what he's saying. Eso es lo que estaba diciendo. And he is bringing them into this. Y Él los está trayendo a ellos a esto. He made it very clear Él lo hizo muy claro, that the cause for which they had been brought into que la causa por la cual ellos habían sido traídos would bring the most painful divisions. iba a traer las divisiones más dolorosas. I'm well aware the devil knows this process Yo estoy bien consciente de que el diablo conoce este proceso and has used it for evil. y lo ha usado también para el mal. Hence you have all the cults of religion and government. Así ustedes tienen todas estas sectas de las religiones y el gobierno. But I'm here to tell you the devil is an imitator. Pero yo estoy acá para decirles que el diablo es un imitador. God says, Dios dice, you'll be my disciple, si tú eres mi discípulo, then this cause entonces esta causa must be greater than you are. tiene que ser mayor que tú. It must be more important to you. Tiene que ser más importante para ti Houses, lands, wives, children. que las casas, tierras, esposa, hijos. Now, as the church in this end time, Ahora bien, la iglesia en este último tiempo, once more becomes the church. una vez más venga a ser la iglesia, When she becomes the body of Christ, the vehicle of expression, cuando venga a ser el cuerpo de Cristo, el vehículo de expresión, she will once more face the hostility ella una vez más va a afrontar la and hostilidad hatred of a world. y el odio del mundo. This world hates Christ. Este mundo aborrece a Cristo. And when we display Him, Y cuando nosotros mostramos a Él, when the church expresses Him, cuando la iglesia expresa a Cristo, we will find ourselves the object of that hostility. encontraremos que nosotros mismos somos el objetivo de esa hostilidad. You must understand Tú debes entender that the reason this hatred is que la razón de este odio es God of this world is self. que el Dios de este mundo es el yo. And Jesus said that had to be denied. Y Jesús dijo que esto tenía que ser negado. And when you begin to fool with the world's God, Y cuando tú empiezas a jugar con el mundo, con el Dios del mundo, a meterte con el Dios del then mundo, that world is going to rise up in hatred. entonces ese mundo se va a levantar en odio. The world that crucified our Lord El mundo que crucificó a nuestro Señor will not willfully allow us to crucify its God. no va a permitirnos que nosotros crucifiquemos el Dios de So ellos. all hell breaks loose when that church becomes a church. Entonces todo el infierno de pronto es desatado cuando esa iglesia viene a ser la iglesia. As we move toward the image of Christ Mientras nos movemos hacia la imagen de Cristo and crucify self, the world's God, y crucificamos al yo,
And persecution will follow. La persecución va a venir. The capacity then to stand La capacidad de estar de pie stems in a great part se basa en gran parte from the individual's identification with the group. de la identificación del individuo en el grupo. I was in World War II, Yo estuve en la Segunda Guerra Mundial and there was times I knew I would never live, y había momentos en los cuales yo sabía que ya no iba a vivir, but my strength was drawn as I'm a part of something. pero mi fortaleza crecía a medida que yo sabía que era parte de algo, I'm not alone. que no estaba solo, I'm a part. soy parte. And when all hell comes against a Y church, cuando todo el infierno venga en contra de esa the iglesia, ability to stand la habilidad de mantenerse is en pie born out of the fact I belong to something that cannot die. nace del hecho de que yo pertenezco a algo que no puede morir. You may destroy this physical being, Tú puedes destruir este ser but físico, I belong to something pero yo pertenezco a that algo is eternal as God is. que es tan eterno como lo es Dios. Hallelujah. Aleluya. Now the people who stood up best in Nazi concentration camps Ahora bien, las personas que estuvieron mejor de pie en los campos de concentración nazi were the people who felt them members of a compact group. eran aquellos que sentían que que eran miembros de un grupo compacto. You see this in Corrie ten Boom's writing. Ustedes pueden ver esto en las escrituras de Corrie ten Boom. The individuals, whatever their nationality, Los individuos, cualquiera que sea su nacionalidad, caved in. se They broke. rompían, se They destruían, couldn't stand. no podían permanecer. Now the Western European Jews Ahora bien, los europeos de Europa Occidental proved to be most defenseless, demostraron ser menos defensivos, spurned by the Gentiles, odiados por los gentiles, even in the camps, aún en los campos, and without vital ties to the Jewish community. y sin ninguna unión vital con la comunidad judía. He faced his tormentors alone, Ellos afrontaron sus tormentos solos and he broke. y ellos se destruyeron. One realizes now, looking at that, Y uno se da cuenta ahora al ver esto, that the ghetto of the Middle Ages que el gueto de la Edad Media was more of a fortress for the Jew than a prison. era más una fortaleza para el judío que una prisión. The sense of unity imposed on him by the ghetto El sentido de unidad impuesto por un gueto gave that Jew strength to endure with unbroken spirit. le daba a ese judío fortaleza de soportar con un espíritu fuerte y It was sólido. his sense of belonging. Era su sentido de pertenencia. It was this sense of belonging Era este sentido de pertenencia that gave him the ability to stand. que le dio su habilidad de permanecer. And it is a sense that you and I Y es este sentido que tú y yo are belonging to that which is eternal, estamos perteneciendo a algo que es eterno, that will give us the strength to stand que nos va a dar la fortaleza de permanecer y perseverar as we face the tormentors in the end of this age. mientras afrontamos los tormentos de estos últimos días. I can see in the West Yo puedo ver en el oeste that hatred is being built. que el odio es construido. In Russia, En Rusia they're beginning to come down hard on sects and cults. empiezan a endurecerse un poco más con las sectas y And the Orthodox religion la religión ortodoxa. are branding us born-again believers as cults. Nos llaman ahora a nosotros, los creyentes nacidos de nuevo, como sectas. And ultimately, that church will again become the object of the hatred of hell. Y finalmente, esa iglesia una vez más va a ser el objetivo del odio del In infierno. America, En Estados you Unidos, constantly hear constantemente oyes us called the religious right. que se mencionan los derechos religiosos. All of that is the work of the enemy, Y todo esto es una obra del enemigo, setting us up levantándose to become the object of hatred. para que nosotros seamos el objetivo del odio. They, this world, Ellos, este are going to mundo, make us, the children of God, van a hacer de nosotros, los hijos de Dios, aliens on this planet, extraños en este planeta, the cause of all the trouble. y vamos a ser la causa de todos los problemas de ellos. Hitler made the Jew Hitler hizo que el judío every problem of Germany. sea todo el problema de Alemania. All evil has to have a scapegoat. Toda la maldad tenía que tener alguien en que echarle la And the culpa. Jew became that in Nazi Germany. Y el judío vino a hacer esto en la Alemania nazi. The hatred for the Jews El odio a los judíos brought about that mass movement in action.
llevó a cabo este movimiento Now masivo. the Antichrist is spirit already at work. Ahora bien, el espíritu del anticristo ya está obrando Is setting up y está estableciendo true believer que el nuevo creyente be the object sea el of the objetivo hatred of hell. del odio del infierno. I never hear him talk about the pagan left. Yo nunca le escucho a él hablar acerca de los Always the religious right. derechos de los paganos, And what they're really talking about siempre de los derechos religiosos, y lo que en realidad se refieren again believer. es que se refieren a los creyentes nacidos de nuevo. You realize Ustedes se dan cuenta that it is the belonging to this cause que es la pertenencia a esta causa that is going to give us the ability to stand. la que nos va a dar la habilidad de When the perseverar. storm breaks, Cuando se desate la tormenta, it is going to be this. We belong to something. va a ser esto, pertenecemos a algo. Now the conclusion is Entonces la conclusión es that when the individual faces the torture, que cuando el individuo afronta la tortura faces annihilation, o afronta la aniquilación, he cannot rely on the resources of his own individuality. él no puede basarse y recurrir a los recursos de su propia individualidad. When Elijah believed he was alone, Cuando Elías pensó que estaba solo, he caved in. ahí fue vencido. You see this great man broken. Ustedes ven recién a este hombre quebrantado. He who withstood the powers of that wicked queen Él que había soportado los poderes de esa reina and pecaminosa prayed rain down from heaven y había orado que descienda lluvia and then ran, y luego huyó crawled under a bush and wanted to die. y se metió dentro de un arbusto y quiso morir. And when God began to speak to him, why are you here? Y cuando Dios empezó a hablarle a él, ¿por qué estás acá? He said, I'm alone. Él dijo, estoy solo. But God assured him, Pero Dios le aseguró, no, you're not alone. no, tú no estás solo. There's 7,000 who've not bowed their knee to Baal. Hay 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal. But it was this discouragement Pero fue este desánimo that made God replace him. That at least that's what it looks like to me. que hizo que Dios ponga ese reemplazo, al menos eso como yo lo puedo God ver. dealt with him under that bush. Dios trató con él bajo ese arbusto Then when he fed him and the man of God left, y luego cuando lo alimentó y el hombre de Dios se fue, instead of going to Jezreel where the war was, where Jezebel was, en vez de ir a Jezreel, donde estaba la guerra, donde estaba Jezabel, él fue a una cueva. and when God found him in the Y cave, cuando Dios lo encontró en la cueva, he asked him, why are you here? él le preguntó por qué estás acá. And he gave him that same sad story. Y le dio la misma historia I'm triste. alone. I'm the only one left in the stand. Estoy solo, soy el único que queda. And then God told him very sadly Y Dios una vez más le dijo muy tristemente where to go, and he'd find a young man that would take his place. a dónde tenía que ir para que dé su lugar a un hombre joven. When you feel alone, Cuando tú te sientes solo, you can't stand. no puedes estar de That's pie. what we talked about, the believability of the church. Eso es lo que estamos hablando, la credibilidad de la iglesia. Preach divine healing. Tú predicas la sanidad That divina, church don't stand. pero esa iglesia no persevera. Then the sick will cave in. Entonces los enfermos van a perecer. Our only source of strength, Nuestro único recurso de fortaleza not being ourselves, no está en nosotros mismos, but a part of something that is mighty. sino en ser parte de algo que es poderoso, algo glorioso, Being a part of something that's indestructible. ser parte de algo que es indestructible. Faith, then, listen to me, La fe, entonces, escúchenme, primarily es primeramente process of identification. un proceso de identificación, The process el proceso by which the individual ceases to be himself a través del cual el individuo cesa de ser él mismo and becomes a part of something that's eternal. y viene a ser parte de algo que es eterno. Hallelujah. Aleluya. This is God's way. Este es el camino de Dios. This is the way of revival. Este es el camino del avivamiento. And God has called you and I to this place Y Dios te ha llamado a ti y a mí a este lugar, that we may be the instrument in His hands para que nosotros podamos ser el instrumento en su mano, whereby that mass movement can occur. en el cual ese movimiento masivo pueda ocurrir. Hallelujah. Aleluya. We're going to go to prayer. Vamos a orar ahora. We're going to talk to God. Vamos a hablar con Dios. This brings us to the conclusion Esto nos trae a la conclusión of the series on revival. de la serie Avivamiento. Although there are the lessons that go the same line, A pesar que hay lecciones que van a lo largo de la misma línea, we just called them the paths to power. sin embargo le cambiamos el título que se llaman ahora Caminos al We'll Poder. move into these tomorrow. Y vamos a entrar en esto mañana, mañana en la noche. But tonight, Pero ahora we're going to wait upon God. vamos a esperar en Dios.